Buenos días. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra. Una vez más, ha sido precioso estar hablando durante todo este tiempo sobre la familia y volver a Lucas y continuar con el Evangelio según San Lucas. Hoy es miércoles y este día queremos compartir con ustedes un tema fundamental. Tú eres muy importante para Dios. Tú eres una persona por la cual Dios se interesa. Y el trasfondo de este pasaje en Lucas 12 tiene que ver precisamente con que había mucha gente siguiendo a Jesús. Muchos lo seguían por curiosidad, muchos lo seguían para ponerle alguna trampa y hacerlo caer. Otros lo seguían porque verdaderamente se interesaban en sus enseñanzas y otros lo seguían porque hacía milagros en su favor. Pero en esta ocasión, él no se dirige tanto a la multitud que lo seguía, él se dirige a sus discípulos, aquellos que verdaderamente estaban ahí porque se interesaban en aprender de su maestro, eran sus alumnos. Y yo en esta mañana quiero preguntarte, ¿tú estás siguiendo al Señor? ¿Por cuál motivo? Puede haber una multitud de personas que dicen que están con Jesús y creen en Él, pero en realidad no son sus discípulos. Tú eres una persona muy importante para Jesús. Pero recuerda, si haces lo que Él te manda, si tú no obedeces sus enseñanzas, de nada sirve cualquier cosa que digas en cuanto a tu fe en Jesús. Jesús dice, por sus frutos serán conocidos. No por nuestras palabras, más bien por nuestras acciones. Dios está buscando eso en cada uno de nosotros. Hombres y mujeres que pongamos en práctica el Evangelio. Hombres y mujeres que le sigamos de todo corazón. ¿Recuerdan? La plática anterior tenía que ver con los religiosos. Ellos tenían una mentalidad muy diferente a lo que Jesús esperaba de sus discípulos. Ellos lo seguían solamente para tenderle alguna trampa. Lo invitaban a comer para ponerle alguna trampa. Algunos de ellos sí eran honestos, pero realmente estaban confundidos en su enfoque hacia Jesús. Y hoy en día sucede lo mismo. Pensamos que cumplir con rituales, con ceremonias, con cosas que se nos han enseñado, estamos haciendo lo correcto. Allá en Isaías 29:13, si no me equivoco, el Señor Jesús confronta a su pueblo y le dice que ellos están siguiéndole de acuerdo a los mandamientos de los hombres y no de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y eso es lo que pasaba con esos grupos religiosos de los cuales hablaba ayer en el pueblo de Israel. Le seguían y trataban de cumplir con mandamientos humanos más que con la palabra establecida por el Señor. El Señor ha dicho que su palabra se resume en dos cosas: amarlo a Él y amar al prójimo, tanto como nos amamos a nosotros mismos. ¿De qué manera tú estás mostrando tu amor por Dios? Bueno, la evidencia de tu amor por Dios tiene que ver con todo lo que estás dispuesto a hacer por tu prójimo. Tiene que ver con todo aquello que tú estás dispuesto a hacer porque el que necesita de ti. Tiene que ver también con tus actitudes. De qué manera nosotros como hijos de Dios estamos demostrando nuestro amor. ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por los demás? Pero ahora, en este momento, no vamos a hablar de eso, sino de lo importante que eres tú para Dios. Tú eres muy importante para Dios. Veamos, ahora voy a leer lo que se conoce como la palabra de Dios para todos. Lucas 12 dice así:
Entonces se reunieron miles de personas, tantas que se apretujaban unas a otras. Antes de hablarle a la gente, Jesús le habló primero a sus seguidores. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí está la clave. Primero le habló a sus discípulos. Primero le habló a los seguidores. Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? El grupo religioso mayoritario en el pueblo de Israel. Y la levadura tiene dos aspectos, un aspecto positivo y un aspecto negativo de la manera en cómo lo usa Jesús. Muchas veces lo habla para el esparcimiento de su reino, cómo se expandía, pero también lo usa para hablar de algo corrompido y echado a perder. Y aquí está hablando en el sentido negativo de algo echado a perder. Cuídate de la levadura de los fariseos, porque no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Es así como todo lo que digan en la oscuridad saldrá a la luz, y todo lo que digan a alguien al oído en la habitación se contará a toda la gente desde las azoteas. Les digo, amigos míos, que no le tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada más. Déjense poner en claro a quién deben temer. Témanle a Dios, quien después de matar él su cuerpo, tiene el poder de mandarlos al infierno. Sí, yo les digo, témanle a él. Tengo que explicar un poquito porque esto puede ser confuso. Jesús no manda a nadie al infierno. Él a nosotros nos ha dado el libre albedrío, la decisión de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Dice Jesús, no se preocupen por los que pueden matar su cuerpo, porque es lo único que pueden matar. Pero preocúpense si no obedecen a Dios, si no ponen en práctica sus mandamientos, porque terminarán en el infierno. No que Dios los mande ahí, sino que nosotros voluntariamente, por rechazar el evangelio, terminamos ahí. 5 pajarillos valen solo 2 moneditas, pero no importa, porque Dios no se olvida de ninguno de ellos. Dios hasta les tiene contados a ustedes cada uno de sus cabellos. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Si el Señor se preocupa por esas pequeñas aves que era alimento para los pobres y valía poco dinero, dice, ¿no estaré más preocupado por ustedes? Aún los cabellos de su cabeza están contados. Esta es una metáfora ahí. Pero lo que tenemos que reflexionar es lo importante que tú y yo somos para el Señor. Él está preocupado por nosotros. Él dice, déjense de preocupar porque los hombres o por lo que los hombres puedan decir y hacer con ustedes. Lo único que pueden hacer es matarles. Y es todo, matar su cuerpo. Preocúpense por estar bien con Dios, porque si no estamos bien con Dios, si no obedecemos su palabra, iremos al infierno. La gente ya no cree en esto. Muchos han rechazado esto y dicen no es real. Bueno, yo creo que es real. Y Jesucristo es el personaje que más habla del infierno. Y si Él habla del infierno es porque es real. Pero si tú estás caminando con Dios, obedeciendo sus mandamientos, ¿de qué te preocupas? Yo les digo, si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, entonces el Hijo del Hombre se declarará a favor de él ante los ángeles de Dios. Pero el que me niega ante los demás será negado también ante los ángeles de Dios. Dios perdona incluso a quien reniega del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. Cuando los llevaba ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades no se preocupaban de cómo
se van a defender o que van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. No se preocupen cuando la gente los interrogue por su fe. No se preocupen cuando la gente trate de quitarles la vida por su fe. No se preocupen cuando sus amigos, vecinos y compañeros se burlan de ustedes por su fe. No pasa nada. Esto va a suceder. Nunca neguemos al Señor. Él, cuando estemos ante un juzgado o ante personas que nos están criticando o atacando, Él nos va a defender. Él nos va a dar las palabras sabias a través del Espíritu Santo que nosotros debemos usar para defendernos. Pero sí preocupémonos si delante de los hombres negamos a Jesús, porque Él nos negará delante de Dios. Cuidado, vivamos una vida grata al Señor. Recuerda, tú eres muy importante para Dios. Aunque haya millones alrededor, aunque seamos una población de más de 7,000 millones de personas, mucho más ahora, tú eres importante para Dios. Él está al pendiente de ti, a tal grado que usa una metáfora diciendo aún los cabellos de tu cabeza, Él sabe cuántos son. Dios cuida de ti. Ánimo. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, confía en Dios. Vive de acuerdo a su palabra, obedece sus mandamientos. No vivas de acuerdo a costumbres y tradiciones de hombres, vive de acuerdo a la enseñanza del Señor. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Soy Adiel Pineda Sánchez y en esta ocasión quiero pedir de sus oraciones. Va a ser una semana muy ocupada esta y la próxima. Gracias a Dios tenemos mucho trabajo. Estamos atendiendo a personas aquí en Colima, hoy y el viernes. Mañana vamos a Chinicuila, a Michoacán, para visitar a los hermanos en aquella región. Y el fin de semana las actividades cotidianas aquí en Comala. Pero el lunes voy a Michoacán y Guerrero, a la región de Tierra Caliente, donde estaremos ahí con familiares y amigos y hermanos en Cristo en una congregación que tenemos junto con nuestra iglesia de Cuautla, Morelos, Iglesia Getsemaní, y la estaremos entregando a nuestros hermanos de la región, de la Convención de Guerrero, y también al pastor que estará ahí en Guayameo. Estén orando por todo esto. Dios les bendiga. Soy Adiel Pineda Sánchez de Comala, Colima. Hasta mañana, si Dios